Cuando los historiadores hacen la lista de los peores monarcas de España, un nombre surge a la cima cada vez. No hay debate entre los eruditos. Todo investigador, todo cronista, todo diplomático que dejó notas sobre su reinado coincide. Nadie fue más corrupto, más cruel o más depravado que Fernando VII. Pero la verdad es mucho más fea que los relatos pulidos de dinastías nobles y matrimonios sagrados que te han enseñado. Lo que en los libros de historia aparece como dignidad real fue, en este caso, nada más que una máscara, una elaborada mentira tejida para ocultar una pesadilla dentro de los muros del palacio. Fernando VII no se limitó a llevar una corona, convirtió la corte real de España en un teatro de humillación y horror. Es recordado no solo como el rey felón, sino como un monarca cuya vida privada fue tan grotesca, tan médicamente extraña, que se filtró en la política y marcó con cicatrices el destino de toda una nación. Incluso su propia suegra escribió una vez que ni siquiera era un hombre. Médicos reales, enviados extranjeros e incluso las jóvenes esposas aterrorizadas que fueron forzadas a su lecho dejaron testimonios que coinciden en un punto. La anatomía y los apetitos de Fernando crearon un reinado de disfunción sin igual en la monarquía europea. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato de política o poder. Es la historia de cómo la deformidad, la obsesión y la crueldad en el nivel más alto retorcieron el destino mismo de España. Y todo comienza en octubre de 1819, dentro del Palacio Real de Madrid, en una noche de bodas tan catastrófica que hasta el Papa tuvo que intervenir. Octubre de 1819. Dentro del Palacio Real de Madrid, una aterrorizada novia adolescente esperaba en silencio. María Josefa Amalia de Sajonia, de apenas 16 años, estaba sentada temblando en su cámara nupcial. Se había criado en un convento, protegida incluso de las verdades más básicas del mundo. Para ella, los bebés aún llegaban por milagro o por mito, traídos en las alas de los ángeles o entregados por cigüeñas. Sus damas de compañía, alemanas demasiado avergonzadas para explicarle las realidades del matrimonio, simplemente la vistieron de blanco, le colocaron un rosario en las manos y la dejaron sola. Rezó con inocencia, murmurando himnos, hasta que las pesadas puertas se abrieron. Pero lo que entró no fue un príncipe de cuento de hadas. En su lugar, apareció un hombre hinchado de 35 años, labios gruesos, rostro abotagado por la enfermedad, ojos afilados y depredadores. Era Fernando VII. Y aún así, no fue su aspecto lo que paralizó de terror a la joven reina. El verdadero horror se escondía bajo sus ropajes. Fernando sufría una condición grotesca que la medicina moderna aún lucha por clasificar: macrogenitosomía, una deformidad que dejó su cuerpo monstruosamente desproporcionado. Los testigos registraron los detalles con repugnancia clínica. El escritor francés Prosper Mérimée lo describió con perturbadora claridad. Tan delgado como una vela de cera en la base, tan grueso como un puño cerrado en la punta, y tan largo como un taco de billar. Ahora imagina la escena. Una niña de convento, inocente y desprevenida, enfrentada a esa pesadilla en su noche de bodas. María Josefa salió corriendo de la cama, gritando de puro pánico. Fernando, borracho de vino y de ira, la persiguió torpemente por la cámara. Imagínalo, un monarca grotesco hinchado por la edad y el exceso, tropezando detrás de una esposa niña que corría por su vida sobre los suelos de mármol. Al no poder atraparla, su humillación se convirtió en furia. Desnudo, con su deformidad expuesta, salió al pasillo y gritó a los sirvientes. Los maldijo como animales, exigiendo que prepararan a la reina en 15 minutos o enfrentarían su ira. Aquellas mujeres, doncellas, acompañantes e incluso la cuñada de la reina, se vieron obligadas a calmar a la temblorosa joven, a explicarle en susurros lo que su marido pretendía. Sea lo que sea que le dijeron, solo profundizó la pesadilla. Cuando Fernando regresó, dispuesto a imponer sus derechos, no encontró sumisión, sino el inconfundible hedor del miedo. María Josefa, sobrecogida por el terror, se había ensuciado. El rey de España halló su lecho nupcial manchado de excremento humano. Asqueado, se apartó murmurando que las reinas no poseen el aroma del civeta, y salió furioso de la cámara. Durante más de una semana se negó a tocar a su esposa.
y aquello no fue más que el comienzo de su tormento. Para entender por qué la noche de bodas de Fernando terminó en desastre, debemos mirar bajo los ropajes reales. Lo que la joven reina vio no fue simplemente a un esposo, sino una deformidad tan extrema que los propios médicos dejaron confesiones escritas de asombro. Médicos reales y observadores extranjeros coincidían. La anatomía de Fernando era una aberración de la naturaleza. El doctor José María de la Fuente, uno de los médicos del rey, escribió: «Su Majestad posee un miembro de dimensiones tan extraordinarias que las relaciones normales son imposibles sin causar graves daños a su pareja». Y no era solo el tamaño, la forma misma resultaba monstruosa, delgado y frágil en la base, grotescamente hinchado en la punta. El cuerpo de Fernando se asemejaba menos a un órgano humano que a un arma burda. Mérimée no había exagerado, parecía algo diseñado para la tortura, no para el amor. Y esto no fue un descubrimiento de 1819. Esta maldición lo había perseguido desde su juventud. Su primer matrimonio, años antes, terminó en humillación y tragedia. Con apenas 17 años, se casó con su prima, María Antonia de Nápoles. En su noche de bodas, María Antonia describió a su nuevo esposo como torpe, confuso y dolorosamente inepto. En sus cartas se lamentaba: «Solo me mira, me toca torpemente y tantea sin conocimiento. No sabe qué hacer». Durante 11 meses, casi un año entero, el matrimonio permaneció sin consumar. Fernando se excitaba, intentaba acercarse a su esposa y luego colapsaba en confusión, incapaz de completar el acto. Su deformidad convertía la unión en un rompecabezas que no sabía resolver. La madre de María Antonia, la reina María Carolina de Nápoles, envió cartas desesperadas a toda Europa. «Mi hija llora todas las noches, el príncipe no siente nada, los estímulos son inútiles, esto es una calamidad». La humillación alcanzó tal punto que un sacerdote católico fue convocado a la alcoba real, no para dar una bendición, sino para impartir instrucciones explícitas. Un confesor tuvo que enseñar al futuro rey de España cómo realizar el acto más básico del matrimonio. Finalmente, Fernando lo logró, pero el costo fue terrible. María Antonia sufrió lesiones, abortos espontáneos y años de agonía. Murió con apenas 21 años, su cuerpo destrozado, sus cartas dando testimonio de la pesadilla que fue vivir con un príncipe deforme. La tragedia debería haberlo humillado. En cambio, una vez que descubrió cómo usar su maldición, desató una obsesión. El muchacho que no podía consumar un matrimonio se convirtió en un rey que no podía detenerse. Cuando Fernando volvió al poder en 1814, tras la caída de Napoleón, ya no era el príncipe humillado de su juventud. Tenía 30 años, estaba enfermo, frustrado y armado con autoridad absoluta. Lo que siguió no fue gobierno, sino un carnaval de depravación. Cada noche, envuelto en negro, el rey salía a escondidas del palacio para recorrer los burdeles de Madrid. Su lugar favorito era un antro regentado por una famosa madama, Pepa la Malagueña, cuyo establecimiento era tan infame que los ciudadanos decentes cruzaban la calle para no pasar frente a su puerta. Pero Fernando no vagaba solo. Reunía a un círculo de jóvenes nobles, aristócratas tan corruptos como él, que celebraban sus cacerías nocturnas. Juntos convirtieron el Barrio Rojo en una grotesca parodia de la vida cortesana, con el rey en el centro, borracho y lascivo. Allí, la deformidad que una vez lo avergonzó se transformó en un arma de orgullo. Testigos describieron el mismo espectáculo repulsivo una y otra vez. El rey de España, ebrio con vino barato, desnudándose ante sus compañeros y exigiendo concursos de medidas. Cada hombre se exponía, comparando tamaños, mientras Fernando reía y exhibía su grotesca anatomía como una insignia real. Siempre ganaba. Sus amigos, con un humor retorcido, lo apodaron el bien dotado. Pero el orgullo de Fernando no se detuvo en la exhibición. Cultivó un fetiche tan perturbador que ensombreció hasta las paredes del burdel. El conde José María de Villalobos registró su jactancia. «Abandonan mi lecho seguras de que ningún hombre puede igualar mi placer, y lo que más atesoro, conservar los paños manchados con la prueba de su inocencia». Sí, el rey coleccionaba sábanas ensangrentadas, no como evidencia ni como ritual, sino como trofeos. Cada tela manchada marcaba otra conquista,
otra víctima reducida a una pieza de su grotesca colección. Mientras la reina María Isabel trabajaba para levantar la joya cultural de Madrid, el Museo del Prado, su esposo curaba un archivo privado del horror, un museo de inocencia violada escondido en el palacio. Y su crueldad no se limitaba a prostitutas. Dondequiera que viajaba, dejaba un rastro de ruina, una viuda en Aragón, una campesina en Sacedón, criadas de palacio que no tenían poder para negarse al rey. Cada encuentro terminaba igual. Otro trapo, otro trofeo, otra cicatriz añadida a la vergüenza de España. Mientras tanto, el reino se desmoronaba. El imperio en América se escapaba de sus manos. Los reformistas eran perseguidos y ejecutados por miles. La economía colapsaba bajo su negligencia. Pero a Fernando nada le importaba. Su trono era un escenario para el exceso. Sus noches, un desfile de burdeles, trofeos y humillación. Esto ya no era un monarca. Era un depredador con corona. En 1816, Fernando enfrentó el mismo problema que atormentaba a todo monarca sin heredero, la supervivencia dinástica. Su solución fue tan grotesca como el propio hombre. Se casó con su sobrina, María Isabel de Braganza. María Isabel tenía 19 años, rasgos sencillos, portuguesa y pobre según los estándares reales. Los chismosos de Madrid fueron despiedados, recibiéndola con una cruel rima, fea, pobre y portuguesa. Pero ella aportaba algo que a su esposo le faltaba: dignidad. Mientras Fernando pasaba las noches en prostíbulos, María Isabel trataba de llevar cultura a una corte hundida en la suciedad. Fundó el Museo del Prado, apoyó a artistas y ofreció refinamiento donde su marido solo ofrecía vergüenza. Para Fernando, sin embargo, no era más que un recipiente, un vientre encargado de darle el heredero que tanto necesitaba. En 1818 quedó embarazada y la corte albergó un rayo de esperanza. Pero lo que debía ser una celebración se convirtió en un espectáculo de horror. Las complicaciones comenzaron de inmediato. El niño venía de nalgas. María Isabel se desvanecía rápidamente. Los médicos tuvieron que elegir salvar a la madre o intentar salvar al hijo. Fernando no dudó. «Salven al niño, córtenla si es necesario», ordenó. 12 testigos confirmaron después lo ocurrido. Los cirujanos iniciaron una cesárea de emergencia, abriendo el abdomen de la reina sin anestesia moderna, solo con opio y alcohol para atenuar el dolor. Creían que estaba inconsciente. No lo estaba. A mitad del procedimiento, los ojos de María Isabel se abrieron de golpe. Un grito desgarrador recorrió los pasillos del palacio. Estaba completamente despierta mientras las cuchillas cortaban su útero. Los médicos entraron en pánico, pero continuaron su brutal labor mientras la reina se retorcía de agonía. El niño ya estaba muerto. Había fallecido horas antes. María Isabel se desangró sobre la mesa, sus últimos momentos consumidos en un tormento indescriptible, sacrificada en el altar de la desesperación dinástica. Tenía solo 21 años. Los rumores se propagaron rápidamente. Algunos culparon a la deformidad de Fernando, otros a su sífilis adquirida tras años de excesos en burdeles. La propia hermana de la reina declaró públicamente que su muerte recaía en manos del rey. Pero Fernando no mostró remordimiento. En menos de un año ya buscaba una nueva esposa. El reino había perdido a una reina. Él no había perdido nada. ¿Recuerdas a María Josefa Amalia de Sajonia, la joven asustada que vivió con pavor su noche de bodas? Aquella primera humillación fue solo el inicio de un largo sufrimiento. Tras ese encuentro desastroso, Fernando se negó a acercarse a su esposa durante más de una semana. Cuando finalmente regresó a su alcoba, ella lo enfrentó con una resistencia inesperada. La muchacha criada en un convento se defendió con uñas y dientes, y su rechazo desconcertó al monarca. Sin embargo, la rebeldía no podía durar para siempre. Fernando era el rey y María Josefa estaba atrapada en su destino. Él cambió de estrategia. Dejó de recurrir a la fuerza y optó por la paciencia. Noche tras noche entraba en la habitación y la encontraba de rodillas, con el rosario entre las manos, rezando como si sus plegarias pudieran levantar muros invisibles a su alrededor. Su inocencia se convirtió en su única protección. Ella creía de manera sincera que los hijos llegaban como un milagro, y cuando Fernando intentó explicarle lo contrario, lo acusó de estar faltando al respeto a la fe.
Dios jamás permitiría algo tan indigno como forma de crear la vida, aseguraba. Los días se convirtieron en meses. La corte murmuraba. Los embajadores enviaban informes y Europa entera comentaba con ironía lo que ocurría en España. El rey, incapaz de lograr lo que consideraba su deber más básico como monarca. Finalmente, desesperado, Fernando recurrió a Roma. El Papa Pío VIII, anciano y fatigado tras los años de guerras, recibió una carta sorprendente. El rey de España pedía al Santo Padre que intercediera para convencer a su esposa de aceptar el deber conyugal. La respuesta del Papa todavía se conserva en los archivos vaticanos. Con delicada diplomacia, su santidad recordó a María Josefa que dar herederos no solo era un derecho, sino una obligación vinculada al matrimonio real. Rechazar al esposo era visto como rechazar la voluntad de Dios. Y aún así, ni siquiera la bendición papal logró disipar el miedo de la joven. María Josefa terminó aceptando, pero impuso condiciones extrañas. Debía rezar el rosario completo antes de cada encuentro, mantener los ojos cerrados durante todo el proceso y convencerse de que la Virgen la protegía. Imagina la escena. El rey de España, en su alcoba, mientras su esposa adolescente recitaba una y otra vez, «Dios te salve María, llena eres de gracia». Así transcurrieron 10 largos años, 10 años de un ritual mecánico unido a la oración constante, y en todo ese tiempo no llegó ningún hijo. Cuando María Josefa murió a los 25 años, oficialmente a causa de una fiebre, la corte respiró aliviada. Su década de sufrimiento había llegado a su fin, y Fernando había fracasado una vez más. 3 esposas, 2 muertas, y ningún heredero. En la década de 1820, Fernando se estaba pudriendo de enfermedad, hinchado por la edad y ridiculizado en toda Europa. 3 esposas habían fracasado, 2 estaban muertas, y España seguía sin heredero. A los 45 años le quedaba una última oportunidad. Esa oportunidad llegó en la forma de su propia sobrina, María Cristina de Borbón dos Sicilias. A diferencia de las novias inocentes que la precedieron, Cristina era astuta, hermosa y despiadadamente práctica. Sabía exactamente con quién se casaba: un hombre roto con una corona, un depredador con poder y un cuerpo que destruía mujeres. Pero llegó preparada. María Cristina entendió lo que otras no. La maldición de Fernando no era solo moral, sino también mecánica. Producir un heredero requería resolver un problema de ingeniería. Acudió al médico real, el doctor Antonio Hernández, quien estudió los registros médicos del rey con sombría precisión. El veredicto fue impactante. El problema no era solo el tamaño monstruoso de Fernando, sino la física del acto mismo. Si la herramienta era demasiado grande para el jardín, la solución era modificar las condiciones. Así, Hernández diseñó un artefacto: una almohadilla, cosida en fina seda y rellena de plumas. En el centro tenía una abertura cuidadosamente medida, de exactamente 4 centímetros de profundidad. La almohadilla actuaría como barrera, permitiendo que solo la punta necesaria pasara, evitando las lesiones catastróficas que habían destruido a las esposas anteriores de Fernando. Lo presentó con la diplomacia de una auténtica estadista. Lo enmarcó no como una admisión de deformidad, sino como una necesidad médica para proteger el futuro de la corona. El frágil ego de Fernando, tranquilizado por la idea de una ciencia real, aceptó. El primer intento fue torpe. El rey, que se había jactado en burdeles, se vio obligado a reconocer sus limitaciones. Pero María Cristina trató el ritual como una ceremonia política, formal, clínica, necesaria. Y sorprendentemente funcionó. En 3 meses estaba embarazada. El 10 de octubre de 1830, los cañones tronaron en Madrid. España tenía heredera. Una hija sana, Isabel, la futura reina. 2 años después, Cristina dio a luz a otra hija, Luisa Fernanda. Habían faltado 4 esposas, 2 muertes, la intervención de un papa y una almohadilla de seda para resolver la crisis sucesoria de los Borbones. Pero Fernando por fin tenía herederas. Y aún así, con este grotesco éxito, España se precipitó hacia sus guerras civiles más sangrientas, pues el nacimiento de Isabel no solo cambió la ley dinástica, condenó al país a décadas de conflicto. Lo que sí sabemos es escalofriante. El rey de España, el rey Felón, no solo recolectaba impuestos, tierras o títulos. Coleccionaba sufrimiento humano.
convertía la inocencia en recuerdos macabros. Y con cada trapo manchado de sangre, bordaba la crueldad en el mismísimo tejido de su reinado. Durante años, en la corte se susurraba acerca del hábito más oscuro de Fernando. Algunos lo desestimaban como calumbia, otros como chismes de borrachos. Pero tras su muerte, en 1833, cuando María Cristina ordenó un discreto inventario de sus aposentos privados, la verdad salió a la luz. Escondido en un cofre de cedro, envuelto en seda, había decenas de paños doblados, cada uno manchado, cada uno cuidadosamente etiquetado con un nombre y una fecha. Carmen, doncella del palacio, marzo de 1821. Isabela, sirvienta del palacio, enero de 1823. María, viuda de Valencia, septiembre de 1824. Los rumores eran ciertos. Fernando había estado coleccionando trapos ensangrentados de las vírgenes que desfloraba, no una vez, no dos, sino durante casi 2 décadas. Y el patrón revelaba algo aún más siniestro. Las fechas no eran aleatorias, se agrupaban en torno a crisis políticas, tras rebeliones sofocadas, después de ejecuciones, luego de derrotas. Cada vez que Fernando firmaba sentencias de muerte de día, añadía a su colección de noche. Una entrada congeló de horror a los investigadores. Ana, 12 años, hija del coronel Bermúdez, febrero de 1823. El coronel Bermúdez había sido ejecutado por apoyar la Constitución liberal. Su hija había acudido al palacio a suplicar clemencia. Salió violada, su inocencia reducida a otro trofeo sangriento en el grotesco archivo del rey. Esto no era lujuria, era política. Fernando utilizaba el sexo como arma de terror. Los enemigos que escapaban de la horca veían a sus familias destruidas en el lecho real. Esposas, hijas, hermanas, todas se convertían en piezas de su campaña de venganza personal. María Cristina, horrorizada, ordenó quemar la colección, pero no antes de que varios cortesanos registraran lo que habían visto. Sus testimonios coincidían demasiado como para ser descartados. Nunca sabremos cuántas mujeres destruyó Fernando. Por cada paño conservado en aquel cofre, ¿cuántas víctimas fueron silenciadas? ¿Cuántas resistieron y desaparecieron? ¿Cuántas quedaron rotas pero sin registro? Para septiembre de 1833, Fernando VII era solo la sombra de un hombre, enfermo, obeso, devorado por los mismos vicios que habían definido su reinado. Cuando la muerte lo reclamó finalmente el 29 de ese mes, España apenas fingió luto. Su propio hermano, don Carlos, aprovechó el momento para disputar el trono, declarando ilegítima la sucesión de Isabel. En un instante, el último acto de Fernando, la pragmática sanción que colocaba a su hija en el trono, sumió a España en la guerra civil. Las guerras carlistas, sangrientas e implacables, acabarían con cientos de miles de vidas y fracturarían a la nación durante décadas. Su viuda, María Cristina, no tardó en escandalizar al reino una vez más. A los pocos meses, se casó con un simple guardia del palacio. Mientras la corte se tambaleaba, ella se ocupaba en silencio de enterrar las pruebas de las perversiones más oscuras de Fernando, quemando su colección de trofeos. Pero los susurros no podían silenciarse. El verdadero legado de Fernando no fue el caos político, sino la ruina personal. Había transformado la monarquía española de institución sagrada en una farsa grotesca. Cada matrimonio real después de él quedó manchado de sospecha. Cada heredero Borbón cargó con la mancha de su vergüenza. Incluso su propia hija, Isabel II, heredó no solo el trono, sino sus apetitos. Sus sonados escándalos y la fama de ninfomanía llegaron a ser tan públicos que en 1868 fue expulsada del poder.
La dinastía que Fernando había forzado a existir con almohadillas de seda y trapos ensangrentados terminó derrumbándose bajo el peso de su propia depravación. Piensa en aquella almohadilla. Un rey tan monstruosamente deforme que los herederos solo podían concebirse mediante un artificio médico. Una monarquía tan desesperada que redujo la intimidad real a un procedimiento mecánico. Esa almohada de seda fue más que una herramienta. Fue un símbolo de la corrupción de España, una reliquia del poder convertido en patología. ¿Y qué dejó Fernando tras de sí? No gloria, no grandeza, solo el recuerdo de un hombre definido por la crueldad, la deformidad y la humillación. Los historiadores lo han llamado cobarde, egoísta, vengativo. El duque de Wellington lo definió como la criatura más despreciable de Dios. Todos tenían razón, pero quizás ninguno fue lo bastante duro, porque Fernando VII no fue simplemente un mal rey, fue un depredador que llevaba corona. Coleccionaba mujeres como si fueran trofeos de caza, convirtió el poder en un arma de su propio cuerpo, y cuando murió, no dejó solo una España rota, sino un legado tallado en sufrimiento y vergüenza. Fernando VII quiso que la historia lo recordara como el deseado. En cambio, se le recuerda como el rey felón, un grotesco recordatorio de que el poder sin humanidad crea monstruos. No dejó legado de grandeza, no leyes que elevaran a su pueblo, no victorias que expandieran su nación. Lo que dejó fueron trapos quemados, mujeres arruinadas, reinas muertas y una España fracturada. Su trono estuvo empapado de humillación, su dinastía envenenada por sus propios apetitos. Y quizás esa sea la ironía más cruel de todas. Los monarcas sueñan con la inmortalidad, pero la inmortalidad de Fernando es esta, una advertencia susurrada a través de los siglos, prueba de que las coronas no hacen reyes, y de que el poder no puede ocultar la deformidad del alma. Porque los monstruos no siempre viven en los bosques ni debajo de las camas. A veces se sientan en tronos, a veces son celebrados como gobernantes, y a veces la historia los desenmascara por lo que realmente son. Si esta historia destrozó lo que pensabas sobre el poder real, necesitas escuchar la siguiente. Toca el video en tu pantalla para descubrir la historia de la niña de 6 años, obligada a casarse con un rey de 29, una pesadilla que demuestra que los horrores del hecho real moldearon la historia más que cualquier campo de batalla. Y si encontraste esta investigación tan impactante como yo, suscríbete. Sigamos levantando juntos las capas de la historia, porque las voces olvidadas merecen ser escuchadas.